Oremos. Pidamos al Señor que Él bendiga esta exposición de su palabra. Él es fiel en enviarla. Somos nosotros los que necesitamos ser receptivos a la voz del Señor, prestando interés, dando importancia a lo que Dios nos habla en esta hora. Padre, en este momento queremos encomendar este tiempo a ti, porque tú eres quien aderezas esta mesa delante de nosotros, proveyendo el beneficioso alimento espiritual para nuestras almas, para que podamos, Señor, crecer, madurar, no solo en fe, pero en carácter, en virtudes cristianas, en todo, Señor, lo que escaseamos, seas tú, Señor, proveyéndonos y equipándonos por medio de tu palabra. Envía tu bendición, envía vida eterna hoy a nuestros medios. En Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos queremos vivir en victoria? Amén. ¿Qué conlleva vivir en victoria? Palabra diferente. Vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas en el curso de esta exposición. El término victoria está ligado, relacionado a batallas y conquistas. No hay victoria sin conflicto, así como no hay arco iris sin una previa tormenta. No hay victoria sin antes haber confrontado una batalla y ésta ser conquistada. Vivir en victoria pareciera un desafío enorme en esta vida tan conflictiva. Son tantos los contratiempos que se presentan que pareciéramos estar lejos de esa vida victoriosa, al punto que hay personas que se dejan dominar por pensamientos fatalistas. Mire esta recién ola de suicidios que se están levantando en nuestros días, pero en especial en la juventud. Niños cometiendo suicidios. Es triste, porque es una manera de ver la vida de manera muy fatal y no es como Dios intentó para ella. Te diría, pero ¿de qué victoria me habla? Yo no salgo de un problema para entrar en otro. Es como si nos hubiéramos hundido, estamos casi a punto de sacar la cabeza ya del agua y otro garrotazo más y abajo de nuevo hundirnos. Eso es lo que aparenta esta vida. Por eso que es tan pertinente que escuchemos este mensaje, porque sí podemos vivir en victoria. Para mí es más bien un estado del alma. Es como yo veo la victoria. Un estado del alma, un estado interno. Porque la victoria debe tener valor verdadero y permanente. Debe de dar sentido de satisfacción, porque se trata de un logro deseado. Alcanzar una meta trazada, un triunfo que nos hace sentir realizados. Sí, vivir en victoria es más bien un estado interno del alma. Y siempre va a ser remunerada con paz. Vivir en victoria resulta cuando estamos en paz. Número 1, con Dios. Número 2, con los demás. Y 3, con uno mismo. Por eso van a ser los 3 puntos que va a proporcionar el bosquejo de este mensaje. Vamos a tratar lo que es una victoria total al estar en paz con Dios, una victoria exterior al estar en paz con los demás, una victoria interior al estar en paz con uno mismo. Cuando me refiero en el primer punto a una victoria total, paz con Dios, me refiero que la vida cristiana es considerada, una vida victoriosa. Aunque los mismos profesantes no lo vivan, es una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque está basada en nuestro Señor y Salvador. Somos cristianos, somos seguidores del vencedor.
Cristo es victorioso y por tanto sus seguidores. Y hermano, quiero decirle, esto es a un nivel de creyente personal, pero también a nivel de iglesia. Cristo es vencedor, somos vencedores. La peor batalla del ser humano es espiritual. Es conquistando al primer enemigo del alma. Ustedes saben quién es el diablo. Efesios capítulo 6, si leemos, ustedes me acompañan leyendo con la vista. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12, presenta la realidad de esta batalla. Batalla que tenemos todos los creyentes. Dice Efesios 6, 10 al 12, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Qué importante ese versículo. Qué importante. Porque si leemos los versículos 11 y 12, es para ponernos a temblar. Es para vivir en miedo y temor. Pero noten cómo antes de mencionar la batalla, ya Pablo está mencionando una fuerza y un poder que está, no en mí, en el Señor. Por eso dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de sus fuerzas, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Qué miedo, ¿verdad? Pero no tenemos por qué vivir en temor. ¿Por qué? Porque tenemos la fuerza en el Señor. Fíjense, quiero compartir esto y preste mucha atención. Para mí es sumamente importante. No solamente estamos declarando estas batallas, pero dando las exhortaciones o consideraciones para vencer estas batallas. Hay una falta común de cristianos y es no discernir las obras del diablo cuando estamos bajo su influencia externa, porque el diablo jamás podrá poseer un hijo de Dios, porque somos templo del Espíritu Santo. Pero esa influencia externa, la cual Él nos estudia y nosotros le proporcionamos todo para que Él pueda atacarnos, hay veces no tenemos esa capacidad de discernir sus obras y le damos lugar. Qué increíble que cristianos le sirvan de instrumento al mismo diablo, le presten la mente, el corazón, la lengua para hacer el mal. ¿Y usted cree que lo que yo estoy diciendo aquí no es una verdad? Déjeme decirle que le pasó al mismo Pedro. Usted lee en Mateo capítulo 16, los versículos 21 al 23, ahí relata cuando el Señor le estaba diciendo a sus discípulos lo que le estaba pronto a suceder, su crucifixión, que sabemos que esa fue la misión por la que Él vino al mundo. Él no vino a otra cosa que a dar su vida en la cruz para poder salvarnos de nuestros pecados. Y ya estaba llegando la hora de ese momento, y dice que Pedro, muy prudentemente, con mucha piedad, lo toma aparte y le dice: ay, Señor, que de ninguna manera eso te ocurra. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. No era que Pedro fuera Satanás, no, sino que en ese momento Él le había prestado como instrumento a Satanás para tratar de impedir que Jesucristo se crucificara en la cruz. ¿Y cuántas veces cristianos piadosos piensan que están actuando prudentemente y lo que les están es prestando su ser como instrumentos al diablo para sembrar el mal? Hermanos, tenemos esta guerra. Hay que pedir discernimiento. Pídaselo al Señor. Eso es un don de Dios. Posiblemente esta sea la parte aplicativa de este primer punto. Tenemos que aprender a discernir cuando las cosas vienen de Dios
cuando vienen del diablo o proceden de hombres. Pídale a Dios ese don, que le dé discernimiento y que le cuide de nunca jamás prestarse para un trabajo maligno. Te dirá, ¿quién puede contra el diablo? No, usted y yo no podemos, pero Jesucristo sí, porque Él es Dios Todopoderoso. Dice 1 de Juan 4:4 que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Hermano, el diablo ya ha sido vencido. No le otorgue victoria, no exalte sus obras, no glorifique el mal, glorifique a Cristo. El bien, Él fue quien peleó nuestras batallas en la cruz del Calvario, resucitó de la muerte y resucitó vencedor. Y esto, hermanos, es trascendental, porque la victoria en Cristo significa que el creyente ha de salir victorioso de estas primeras cosas que estamos pasando. Miren, es muy triste que después de vivir una vida tormentosa aquí en la tierra, termine el hombre en el infierno por una eternidad. ¿No es triste? Fíjense que estas mismas personas que cometen suicidio piensan que esa es la salida, y sin embargo no se dan cuenta que una vez existimos, nadie sale de esa existencia. Nadie puede aniquilar la existencia. Usted puede matar el cuerpo, pero su alma no. Su alma es eterna. Y su alma va a vivir en el paraíso celestial si tiene a Cristo como Señor y Salvador, o ha de seguir existiendo, porque separado de Dios no hay vida, va a seguir existiendo en calidad de muerte, separado de Dios en el infierno. Hermanos, no tiene que ser así. Nosotros tenemos la victoria en Cristo, pero usted tiene que creerlo. Reconocer su estado de pecador, arrepentirse, convertirse. Reciba a Cristo como Señor y Salvador. Y usted entonces ha de ser un vencedor. Va a salir de esta vida en victoria. Dice Romanos 8:37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por Cristo vamos a escapar de la condenación del infierno, pero también por Cristo vamos a escapar de esa gran tribulación que se aproxima a la tierra, participando del rapto de la iglesia. Segundo punto, victoria exterior, paz con los demás. Alguno dirá, sí, estas son grandiosas promesas, pero son promesas que pertenecen al futuro, que del presente, que entre tanto que yo espero por esas mejores cosas en esta vida de sufrimientos, ¿qué puedo hacer? Conquiste el mundo, que es el segundo enemigo del alma. Conquiste el mundo. Yo estoy de acuerdo que ser cristiano no es fácil. Es un camino estrecho en comparación al camino angosto del mundo. Es estrecho porque es de abstinencias, hasta de persecución. El camino cristiano aparentara como si nadáramos en contra de la corriente. El mismo Señor Jesús dijo, el reino de los cielos sufre violencias y los violentos lo arrebatan. ¿Por qué? El mundo se nos opone. Completamente se nos opone. La sociedad, el gobierno, todo. Es más, sufrimos decepciones aún de personas que dicen ser cristianas. La derrota está, aquí es donde está la derrota. Usted no va a evitar que su mundo alrededor sea conflictivo, que personas le hagan sentir decepciones. Eso no, usted no lo va a evitar. La derrota está cuando uno quita la mirada de Cristo. En cuanto usted quita los ojos de Cristo y permite que todas estas influencias actúen en su relación con Dios, ya usted está en derrota. Nuestra mirada debe de permanecer en el autor y consumador de la fe. Es como viviremos en victoria. Entonces, vamos a identificar todo lo que se nos opone. Nosotros tenemos que crecer en la gracia y conocimiento del Señor. Lo dice Pedro. Hay que crecer.
pues vamos a conquistar todo lo que se nos opone. Lo que se opone a que usted se congregue, lo que se opone a que usted estudie la Biblia, que usted pase tiempo en oración. Elimínelo. Enfóquese en las cosas celestiales, no en las temporales. Ore más. Y esas presiones mundanales, pues, van a ser más livianas. Pregunto, ¿cómo vencer entonces los tormentos mentales que agitan mi mente? ¿Cómo salir victorioso del diario vivir, las tentaciones, lo que atentan contra mi fe, contra la moral, contra mi ánimo? Porque hemos hablado, sí, de un aspecto trascendental que tiene que ver con la vida eterna. Ya estamos en Cristo en calidad de vencedores. Hablamos de mi mundo alrededor y toda la influencia que éste pueda ejercer contra mi alma. Pero ahora yo quiero llevar el hilo del mensaje a un lugarcito mucho más privado, mucho más íntimo. Pero ¿sabe qué? Que cuando usted conquista ese pequeño espacio, usted va a ver el resultado en los espacios mayores. Usted sabe que dentro de nosotros mismos, en las trillones de células que componen nuestro cuerpo, cada célula tiene un núcleo. Y dentro de ese núcleo se producen las proteínas, los aminoácidos que mantienen vivo a nuestro cuerpo. Y ese pequeño mundo dentro de ese núcleo, ¿sabía usted que es como si fuera un universo en sí? De cosas que están sucediendo allá adentro. Por eso hay veces que prestarle mucha atención a esas cosas pequeñitas, porque las cosas pequeñitas nos pueden afectar mucho. El mundo alrededor se ven grandes conflictos políticos, militares, económicos. Mi alrededor repleto de problemas y vicisitudes, pero yo no les quiero hablar de ese mundo, sino dentro de su mente. ¿Qué ocurre dentro de nuestra mente? Ese torbellino de pensamientos, ideas, sueños, ilusiones, todos ahí mezclados, es un campo que tenemos que conquistar. Nuestro tercer enemigo, conquistando la carne. Repito, por eso vivir victorioso es más bien un estado del alma, un control de pensamientos, sentimientos, de voluntad. Porque alrededor de mí se puede estar cayendo el mundo y sin embargo yo estar quieto. Quieto no quiere decir inerte, no estoy promoviendo la irresponsabilidad o la vagancia de sentarse en un reclinable y no resolver los problemas, no es lo que yo estoy diciendo. No, yo estoy más bien hablando de un estado del alma, de una quietud, que entonces al yo estar quieto, yo voy a tener una mejor capacidad intelectual para resolver esos problemas de la vida. Pero cuando mi mente está turbada, llena de esos torbellinos, vienen los problemas y no tengo la sabiduría para enfrentarlos y resolverlos. Pero con una mente quieta sí. Y eso es lo que yo quiero. La quietud que me puede dar Dios de mis conflictos mentales. Hay torbellinos mentales que son genuinos. Hay que prestarles atención. Sin embargo, qué interesante que la mayoría son irreales y nunca llegan a ocurrir. Mira qué cosa tan interesante. La mayoría de los problemas que tenemos en nuestra mente nunca llegan a ocurrir. Son las personas que ya cruzan el río antes de llegar a la orilla. Y eso es lo que tenemos que evitar. Primero, vivir en victoria, y estamos hablando ya dentro de este ámbito intelectual. Vivir en victoria es resultado de la fe en el poder de Dios. Hermanos, tenemos que comprender esto, adoptarlo y aplicarlo en nuestra vida. Zacarías 4:6, ante cualquier conflicto dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo para que habite en nuestro cuerpo y nos ayude a tener un mejor control
de los pensamientos que terminan afectando mis emociones e impactando mis acciones. Por eso tenemos que encomendarnos a Dios en oración. En oración, hermanos. El valor de la oración. Elimine los estorbos a la oración. De lo contrario, no viviremos victoriosos. Cuando usted trata de conquistar todo esto en sus propias fuerzas, es como ir a la guerra sin fusil. Pero por gracia, por Cristo, el creyente es más que vencedor. Y podemos vencer esas dudas y temores que nos llevan a la desconfianza. Así que número 1, encomendarnos a Dios en oración y confiar en su poder para poder conquistar esta área de la más difícil, hasta de reconocer. Segundo, bien importante, apropiarnos de una actitud correcta. De nada vale que yo proclame tener una fe gigante en Dios y que a la par yo esté dudando, sobre todo dudando de lo que Él puede hacer en mí y en su iglesia. Es incoherente, una cosa no va con otra. Por eso hay que apropiarse de una actitud correcta. Hermanos, el optimismo es una cualidad del vencedor. Y cuando hablo de optimismo, no estoy diciendo que uno debe de creerse el superfuerte o aquel que tiene más fe. No. Es saber afrontar con buena actitud las vicisitudes que se presentan mientras esperamos al Señor. ¿Por qué? No estoy solo. Romanos 8:31 dice que el que es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mateo 28:20 dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está conmigo y es lo que me debe de dar a mí una actitud positiva y optimista ante la vida. Mire qué interesante. Parte del mundo es estar rodeado de personas con espíritus fatalistas. Quiero decir, ni viven ellos ni dejan vivir a los demás. Y vamos a estar rodeados de esas personas. Inclusive dicen ser cristianas, pero se quejan por todo. Murmuran, buscan culpables de sus desgracias. No se dan cuenta que son los protagonistas de su propio drama. ¿Okay? Las personas con estas tendencias lo ven todo tenebroso. No son capaces de percibir luz, de apreciar lo bueno, el bien. Sus mentes catastróficas no les permiten ver lo positivo. No ven nada bueno en los demás. Se quejan continuamente. ¿Usted cree que eso sea vivir en victoria? Pues claro que no. Eso es apropiarse de una derrota ya antes de ir a la guerra. Antes de ir a la guerra. Como el que andaba buscando trabajo y era un poco vago y llegaba a los lugares a poner su aplicación y decía, ¿verdad que aquí no están cogiendo a nadie? Así es el que sabe que está en una guerra, pero no, ya está derrotada. Ya está derrotado. Entonces tenemos que cuidarnos de esta mente fatalista. Hasta un niño llegó a comprarse un helado, pero también tenía una mente así tan pesimista, y cuando le preguntaron qué sabor quiere, dijo, no, de cualquiera. Y dice, pero ¿cómo de cualquiera? Y dice, no, porque de todas maneras se me va a caer. Hermanos, hay que conquistar esos torbellinos mentales. Mira, rápidamente yo quiero, a manera de ilustración, poner el ejemplo del pueblo de Israel. Ahí en Éxodo capítulo 15, sobre todo versículos 22 al 27, narra lo sucedido al pueblo de Israel, y es una verdadera lección para darnos una actitud apropiada ante las adversidades de la vida. Fíjense que después de celebrar con cantos aquella liberación de Egipto, ustedes saben que fue una liberación totalmente milagrosa, donde vieron el poder de Dios de primera mano. Si yo experimento ver un mar abrirse en dos y pasar por medio de ese mar, yo creo que yo quedo traumatizado para el resto de mi vida.
Es una experiencia tremenda. Pues ellos, celebrando con cánticos aquella liberación, pues claro, tenían que seguir su ruta. Y después de salir de allí, un recorrido de unos 50 kilómetros, anduvieron sin encontrar agua. Y llegan a un oasis, era el único manantial por todo aquel alrededor, pero le tuvieron que poner hasta por nombre Mara, porque había agua, pero eran amargas. No la podían beber. Inclusive, según un análisis de esta agua hecho durante el siglo pasado, reveló que contenían al menos 8 sustancias químicas, por lo que los árabes habitantes del lugar no dejan ni que sus camellos la beban. Y noten cómo estas aguas se encontraban en medio de la senda por donde Dios los estaba guiando. ¿Usted sabe qué me está enseñando eso a mí? Que en esta vida yo voy a pasar por pruebas de fe. Lo dice 1 de Pedro 1, 3 al 9. Yo voy a pasar por pruebas de fe. O sea que el problema era genuino. Había necesidad de agua. Pero la reacción fue la que fue negativa y hasta arrogante. Porque los cantos de hacía tres días ya se convirtieron en quejas. Mire, el pueblo, en vez de clamar a Dios para resolver el problema de la sed, lo que hace es murmurar y hasta hablar mal del pobre Moisés, que al fin y al cabo, ¿qué culpa tenía? Él era un hombre como ellos, ¿qué culpa tenía? Pues hablaron y se quejaron contra el líder. O sea, esta queja implicaba culpabilidad. Le estaban echando a Moisés la culpa de su situación. Y hermanos, la murmuración no es buena. La murmuración envenena no solo la mente, también el corazón. La murmuración oscurece los sentidos para no ver la solución, hasta para pensar con cordura. Así que hay que tener cuidado en nuestro caminar cristiano, cómo nos comportamos. Porque si yo vivo mi vida continuamente quejándome, que no estoy diciendo que no se reconozca un problema genuino. Hay que reconocerlo, hay que orar y a Dios nos va a ayudar a tener la sabiduría para resolver esa situación. Pero es muy difícil que mi primera respuesta sea quejándome y murmurando. Bueno, Dios resolvió la situación, claro, como siempre, mostrando paciencia y misericordia. Él utilizó un recurso, un árbol, para que fuera echado en las aguas y las mismas se endulzaran. Y asimismo, este árbol es símbolo de la cruz de Cristo. Cristo es el que calma nuestra sed. El único que puede convertir la amargura de mi alma en dulzura. Lo único que ahora tocaba, creer que aquella agua había sido sanada y que la podían beber con confianza. Así Cristo dio su vida en la cruz. Tenemos que creer que por su sangre somos salvos y tenemos la total redención, la vida eterna. Pero qué interesante que siguieron su camino después de haber pasado por aquella prueba y entonces llegaron prácticamente a un paraíso en medio del desierto. Un lugar con 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y allí pudieron acampar y descansar. Hermanos, estamos pasando por esta vida. En esta vida definitivamente hay situaciones que se van a presentar muy difíciles. Y yo lo que necesito es que Dios me ayude a tener una actitud correcta ante estas situaciones. Para mí, en vez de, si tengo hambre, que me den un pescado, prefiero que me enseñen a pescar. Y esto sería el caso. Yo prefiero que el Señor me dé a mí una actitud correcta ante las situaciones, que me resuelva en sí un problema. Así como el pueblo de Israel, y esta hora es una palabra para nosotros. Salmo 91:1 dice que podemos descansar bajo la sombra del Omnipotente. Y muchos de ustedes conocen el Salmo 23 de memoria. Él nos pastoreará en aguas de reposo.
Entonces, quiero concluir. Hermanos creyentes en Cristo, hermanos, ya somos más que vencedores. Yo no sé cómo usted ve su vida y lo que está pasando con usted. Cada cual es un mundo diferente. Yo no sé qué es lo que está pasando en su entorno, pero yo lo que sé es que podemos tener un factor común denominador. Los problemas son diferentes, pero el factor común denominador es el mismo. En Cristo somos vencedores. Hay que creerlo. Hay que vivirlo. Ya en Él gozamos de la gracia de la vida eterna. Sin embargo, aún no hemos llegado a Canaán, a esa tierra prometida, a esa nueva Jerusalén. Aún no ha llegado. Entre tanto, ¿cómo vivir en victoria aquí en la tierra? Antes de conquistar el mundo a su alrededor, conquiste su mundo interior. Lo que está ocurriendo dentro de su propia mente. Porque la victoria es un estado del alma. Después de haber luchado y conquistado, tenemos las armas. Tenemos las armas. El poder del Espíritu Santo, la oración, la palabra de Dios. Y me gustaría compartir esto con ustedes. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Usted sabe que ahí se encuentra el filtro de los pensamientos. Sabe que nos gusta filtrar el agua, porque si no filtramos el agua, pues nos tomamos todas esas bacterias y todos esos microorganismos que no son buenos para la salud. Y filtramos el agua. Nosotros tenemos que aprender a filtrar los pensamientos. Nadie puede evitar que un ave vuele sobre su cabeza, pero sí bien puede evitar que haga un nido. Aunque yo no me opondría si hicieran un nido arriba de mi cabeza. Nadie puede evitar que vengan pensamientos a atormentarlo a uno. Pero a medida que vienen, usted los puede ir filtrando. Fíltrelos. Hágase preguntas usted mismo y vaya eliminándolos. Fíjense que dice Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Ese pensamiento que ha llegado a mi mente, que me está atormentando, ¿es verdadero? ¿Es real? Bueno, si es sí, pues a resolverlo. Vamos a planificar y ver en oración cómo lo voy a resolver. Pero si no es verdadero, elimínelo. Porque usted va a maquinar un pensamiento que no es verdadero. Todo lo honesto, si hay honestidad en él. Lo justo, si es bueno. Lo puro, habla de santidad. Amable, habla ya de mis sentimientos hacia otras personas. Lo que es de buen nombre, dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es un filtro que yo puedo usar para ir limpiando lo que va entrando a mi mente. Porque usted lo primero que hace es darle entrada al pensamiento y lo comienza a maquinar. Y ya para usted hasta es real, lo ve dado por hecho. Aunque sea desastroso y negativo, ya lo ve dado por hecho. ¿Y qué pasa? Que si usted no lo elimina, pronto va a bajar y se va a alojar en el corazón. Y ya va a empezar a afectar sus emociones. Y usted va a empezar a reaccionar hacia los demás de acuerdo a ese sentimiento. Y cuando viene a ver, ya ha impactado toda su alma, que son las acciones. Porque ya venimos a actuar de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo a lo que permitimos que entrara a nuestra mente. Y por eso hay que tener mucho cuidado nosotros como cristianos. Repito, es una tremenda táctica del enemigo usar los mismos cristianos como sus instrumentos para sembrar la duda, la desconfianza, el espíritu de derrota. Y hermanos, cuidado, puede llegar a ser hasta blasfemia contra el Espíritu Santo. Puede llegar a ser, porque esto es iglesia de Cristo y es guardada y sostenida por su poder. Cuidado,
no seamos instrumentos del enemigo. O sea, hasta ese nivel puede llegar el yo, no darle control a mi mente. Entonces, tenemos las herramientas. Mira, quiero ya terminar compartiendo con ustedes dos personas de la historia que realmente deben de ser un impacto positivo en nuestra vida. Frances Havergal nació en 1836, o sea, de otra generación. Era inválida. Ella usó la silla de rueda, la que pasó por 21 años de su vida, para predicar. O sea, la convirtió aquella silla de rueda en un púlpito y en un buró escribiendo himnos. Esta mujer escribió uno de nuestros himnos favoritos, Entera Consagración, y muchos otros que tenemos en nuestra himnología cristiana. Fanny Crosby es otra que era ciega, pero nos dejó un legado de 8,000 himnos escritos. Una inválida, otra ciega, pero ¿sabes qué? Victoriosas. Victoriosas, porque tenían lo que yo quiero. Yo quiero del Señor, como lo dice el Salmo 46:10, es una invitación. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Eso es lo que yo quiero. Esa es la manera mía de conquistar y salir vencedor. Repito, de la vida ya salimos vencedores cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Tenemos seguridad de vida eterna, entrada al paraíso celestial por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero lo que hay que conquistar es mi mundo alrededor, pero sobre todo el espacio de mi propia mente. Es lo que hay que conquistar. Y lo vamos a conquistar en oración. Pídele al Señor que le dé una actitud correcta ante la vida y que en todo le dé quietud. Y abra sus ojos. No deje, porque cada cual es responsable por sí mismo. Yo no puedo responder por ustedes. Y es obvio que en esta vida vamos a tener que confrontar a personas tenebrosas, personas remolinos. Yo le llamo remolinos porque así son sus vidas. Y pobre de todo el que se acerque a ese remolino, porque se lo lleva también. Hay personas así. Pero entonces yo soy el que tengo que protegerme y no permitir que esas personas con pensamientos o espíritus que se apoderan de ellos, fatalistas y pesimistas, hagan una influencia en mí al punto que afecten mi fe y mi relación con Dios. Es lo que yo no puedo permitir. Vamos a pedirle a Dios que Él nos dé quietud, que Él nos permita asimilar la vida con que cada día trae su propio afán. Cada día no se está atormentando por el futuro. Cada día trae su propio afán. Que echemos sobre Él nuestras cargas porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, aprendamos a vivir. Aprendamos a vivir. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sobre todo, como en este salmo tú nos invitas a la quietud de nuestra propia mente, de nuestros propios conflictos, de nuestros propios torbellinos. A poder, Señor, apagar todas esas cosas que ocurren en nuestra mente, que se proyectan y se reflejan en mi rostro, en mi actitud hacia los demás, en mi manera de percibir la vida y actuar. Protégenos de todo eso. Señor, ayúdanos con tu espíritu, con tu fuerza y poder a vivir vidas victoriosas en lo que esperamos por nuestra total redención, la gran victoria final. Ayúdanos a vivir en oración, a no darle lugar al enemigo, a filtrar nuestros pensamientos, a guardarnos, Señor, de las influencias de las personas a nuestro alrededor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, Jesucristo, que eres autor y consumador de la fe, porque maldito es el que pone los ojos en otro hombre. Tu misericordia y paciencia
Sea con nosotros cuando estamos pasando por aguas amargas, porque sabemos que tú nos llevas a un oasis que nos está esperando pronto. Glorifícate en cada uno de nosotros por medio de tu palabra y podamos aplicarla, Señor, en Jesucristo. Amén.